cómo se construye una realidad, en este caso, cómo se busca imponer una guerra y cómo se busca que las poblaciones occidentales apoyen esa guerra. Muchas de las cosas que nosotros planteamos hace algún tiempo, encuentran una explicación acá. ¿Se acuerdan cuando preguntamos cuánto tiempo pueden sostener, sinceramente, los gobiernos europeos una oposición que significa penurias económicas, que va a significar muertes y demás desastres que estamos viendo que están sucediendo y que todavía la sociedad está anestesiada, buena parte dividida? Bueno, eso no es casualidad y eso tiene una lógica, no es algo que surge espontáneamente de la nada, eso es algo que funciona con lo que conocemos como ingeniería social, ¿no? Ese proceso de convencimiento está ligado con lo que son las propias Fuerzas Armadas y los organismos de inteligencia, y que en definitiva después a nosotros nos lo venden como, desde la sociología en general, como evolución de las sociedades, ignorando precisamente hechos tan concretos como las acciones que redundan en esto. Bueno, vamos a comenzar tratando un artículo que publicó un medio de Grey Zone el 20 de noviembre de este año, o sea, fresquito, que se llama Project Alchemy o Proyecto Alquimia, que es básicamente una operación secreta que ha realizado el Reino Unido con el objetivo de prolongar el conflicto en Ucrania y de esa manera contrarrestar la narrativa que desafían los medios alternativos, entre los cuales precisamente The Grey Zone, que son quienes publican esto, son parte de esa misma narrativa que decíamos, que cuestiona determinados principios, ¿no? Por eso también vemos que hay tanto énfasis, tanto interés en solucionar esta cuestión de las redes sociales, de la independencia, y que uno dice a veces, ¿para qué insisten con esto? Bueno, ¿por qué tanta verificación de cosas? ¿Por qué tanto bloqueo? Bueno, ¿por qué tiene que ver con esto? El proyecto en realidad, que tiene ese nombre, como ya hemos dicho, Project Alchemy, está supervisado por el teniente general Charlie Strickland del Ministerio de Defensa de los Estados Unidos, ¿no? Fíjense cómo funcionan en los países desarrollados, serios, los ministerios de defensa, y cómo también es el mundo en realidad de los medios, cuando nosotros a veces creemos que la gente ve o que decide por cualquier factor menos por los que son los factores reales como este, ¿no? Este ministerio propuso tácticas como ciberataques, operaciones encubiertas y campañas de desinformación para mantener operativa la guerra en Ucrania, para que no se caiga la moral, precisamente, tanto pública como de los políticos, y mientras tanto ir produciendo una acción de debilitamiento de Rusia. Siempre nosotros hemos planteado que parte de los objetivos que había era precisamente desgastar a Rusia, utilizando primero a Ucrania y después más adelante será Europa. El objetivo en realidad es Rusia y los medios no interesan demasiado. Hay una enorme hipocresía cuando se habla de defender la vida de los ucranianos o defender muchísimo menos valores como la democracia, la libertad, el derecho internacional y una serie de cuestiones que lo único que hacen es encubrir esto. A veces asusta un poco que quienes defiendan estas tesis son los mismos que después van y toman decisiones porque ocupan cargos electos, ¿no? Eso solo demuestra una profunda ignorancia rayana en lo peligroso, porque si uno cuando toma medidas cree que las cosas funcionan de una forma diferente a cómo funcionan, bueno, estamos en un problema. También parte de la estrategia de esto era buscar desacreditar a los medios independientes mediante acoso legal y otras estrategias de guerra informativa. Este es un artículo que escribió Kit Klarenberg, que es un periodista de investigación británico, que después también podemos decir, ¿cómo puede ser que justo es un británico, si esto es una disidencia, si es una filtración? Después esta cuestión tiene una base para la discusión, eso no lo niego, pero es interesante ver lo que más o menos ha probado esta investigación.
lo que hace Klarenberg ya venía con antecedentes, colaboraba en medios como The Grayson, Mint Press News y The Coverdation Magazine. Él se enfoca en analizar los trabajos de los servicios de inteligencia y cómo ellos influyen en la política y en la percepción pública. O sea que esto debería ser de lectura obligatoria para todos los políticos o aspirantes a políticos en la Argentina. En mayo del 2023 fue detenido Klarenberg e interrogado por la policía antiterrorista británica en el aeropuerto de Luton. Más de 5 horas fue cuestionado por sus reportajes y opiniones políticas y sobre todo sobre su posición adversa al gobierno británico y las denuncias sobre los servicios de inteligencia. Bueno, esto generó preocupaciones, presiones de grupos que apoyan la libertad de prensa. Finalmente fue liberado y Klarenberg también codirige en realidad Active Measures, un proyecto de periodismo de investigación que examina narrativas mediáticas imperiales. Su trabajo ha arrojado, según informan las crónicas, luz sobre operaciones encubiertas y estrategias de desinformación, contribuyendo a una comprensión más profunda de las dinámicas de los estados y la opinión pública. Eso es lo que trataba de explicar al principio. Bueno, una cosa es cómo funcionan las cosas realmente y otra cosa es cómo nos dicen que funcionan. Yo creo que en general expertos, académicos, especialistas, políticos, directores de medios, casi todos los que hablan en estas cosas suelen desinformar. Algunos por ignorancia, otros por complicidad, pero la verdad se mueven en ese ámbito, porque la realidad es un poco la que Klarenberg intenta mostrar, ¿no? Cómo es la relación con los servicios de inteligencia, porque en definitiva cada una de las publicaciones que ustedes van a leer tiene una raíz en ese tema. Esa operación, Proyecto Alquimia, es básicamente según dice este autor, Klarenberg, es un proyecto, es una célula en realidad encubierta, que ahora vamos a ir analizando, realizada por militares británicos y espías del Reino Unido, que conspiran para construir una comunicación avanzada que defienda la narrativa y la narrativa oficial de los hechos, en este caso en Ucrania. Entre los objetivos, y por eso lo publica The Grayson, es precisamente este medio que filtra documentos sobre la existencia propia de esta célula militar británica que ha trabajado desde inicios de la guerra en Ucrania, ¿no? La célula, como decíamos, es conocida como Proyecto Alquimia y fue convocada bajo la vigilancia del Ministerio de Defensa de los Estados Unidos y supervisada, como decíamos, por un teniente general de alto rango, Charlie Strickland. El Proyecto Alquimia, en realidad, ya yendo a lo concreto, propuso una serie de planes sumamente agresivos que van desde los ataques cibernéticos hasta operaciones discretas y terrorismo abierto inspirado en la Operación Gladio. La Operación Gladio fue una operación que realizó la CIA en Europa. Tomó el nombre de lo que se hacía en Italia, pero hubo sucedáneos en otros países de Europa Occidental, y era básicamente un terrorismo fascista que utilizaban como defensa para desacreditar a la izquierda, encabezado por la CIA y el MI6, ¿no? En este caso, esto está enfocado en Ucrania y el objetivo, como decíamos, es mantener la lucha viva el mayor tiempo posible al costo que sea. O sea, evitar que se extinga, y por eso hemos notado y hemos hablado nosotros desde el principio, ¿no? La actitud de los británicos en esto, sobre todo desde aquel viaje de Boris Johnson a Kiev, cuando le dice le promete a Zelensky que va a contar con el apoyo de la OTAN
impidiéndole que se negocie con Rusia, y como veníamos nosotros marcando constantemente que cada vez que había una aproximación o alguna acción que parecía que apuntaba a la distensión, sobre todo al principio de la guerra, cuando se intentaba llegar a fórmulas de negociación de paz, tarde o temprano aparecía la mano británica detrás de eso y enfriaban las conversaciones de paz o tenían alguna acción que proponía, que generaba una escalada que aborte ese proceso, ¿no? Entre ellos han utilizado ataques clandestinos con fuerzas especiales en territorio británico. El proyecto Alquimia también propone una agresiva campaña de propaganda relámpago bajo el lema operaciones de información, una cosa indefinida, pero que se utiliza realmente, y el objetivo de esto es mantener al público occidental en ascuas, con la intención de mantenerse firme ante una posición como esta, que producía, como decía yo al principio, un desgaste, ¿no? Básicamente la guerra, cuando se prolonga, tiene un costo económico y un costo humano extremadamente alto que hace que las poblaciones suelen ponerse en contra. Bueno, parte de los objetivos de la Operación Alquimia es mantener en alto la moral de combate, o más que la moral de combate, la desinformación, para que la moral de combate se mantenga vigente, ¿no? O sea, básicamente para que la sociedad soporte esta presión. Para eso los miembros han preparado una serie de ataques contra los medios de comunicación que se ocupan de tener actitudes disruptivas con el proceso en sí. No es casualidad, nosotros vemos y siempre nos estamos quejando como hay videos que son pisados por los algoritmos, que los aplastan, recomendaciones de las redes sociales para que no se vean, validaciones, empresas validadoras que dicen que eso es desinformación, o la censura lisa y llana cuando se baja el material. Bueno, todo esto tiene que ver con el proyecto Alquimia y otros proyectos que seguramente no tenemos todavía conocimiento, pero que se generan desde otras organizaciones de inteligencia occidentales. El que nos estamos enfocando básicamente es el de los británicos. Según los archivos filtrados del proyecto Alquimia, nos pudimos enterar que se conspiró para destruir, según se revela en sus archivos, junto con el periodista Paul Mason, un cliente famoso radicado en Londres, que fue nominado para dirigir la campaña de información del proyecto. Ese cliente que mencionamos se llama Amil Khan y es un veterano agente de guerra psicológica que ha dirigido campañas encubiertas contra o a favor de influencers pseudoizquierdistas de YouTube, hasta el fomento de cambios de régimen en Siria y en Etiopía. Es un personaje que tiene una amplia participación en estas acciones de inteligencia. Khan ha participado en el proyecto Alquimia y sugiere que se ha realizado una cruzada contra el medio de Grayzone, que es el que publica esto, como ya mencionamos, y que esa campaña ha sido aprobada por los niveles de decisión y de seguridad más altos del Reino Unido. Amil Khan también es conocido, en definitiva, por sus antecedentes, entre ellos ser fundador del proyecto Valent Projects, que se basaba también en emprender acciones contra los medios.